Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. La alternativa cristiana al nirvana es el Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo como aquella persona que nos remite a la Trinidad y a la unión indisoluble con Dios, que es la esencia del cristianismo. ¿Cuál es el nirvana? Bueno, yo creo que hay un nuevo mandamiento moderno que es que todo te ruede. A ti te rodará todo y no sentirás nada, y no desearás nada, y no esperarás nada, para que no sufras. Este es como el mandamiento del mundo moderno, que se volvió religión con el budismo. Entonces el Papa nos dirá que justamente Pentecostés, la presencia del misterio trinitario en nuestro mundo humano, es la respuesta a esa experiencia que todos conocemos muy bien, en donde estamos solos, en donde constantemente nuestros anhelos de intimidad, de conexión, pues son frustrados y nos sentimos mal y quisiéramos entonces no esperar nada de nadie para no sufrir, y al mismo tiempo queremos llegar como al corazón del otro y que los demás lleguen a nuestro corazón y nos comprendan, pero constantemente es imposible. Habíamos terminado el programa pasado con lo que decía Albert Camus: si hablo con el otro es como si se interpusiera entre nosotros una pared de vidrio opalino. Nos vemos, pero no nos vemos. Estamos cerca, pero no podemos acercarnos. Esta es como la experiencia de nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones interpersonales. Y entonces digamos que se nos ofrecen dos alternativas. Las religiones asiáticas, dice el Papa, respondieron a esta pregunta con la idea del nirvana. ¿Se acuerdan esa cosita del ego? Es que me dolió el ego, es que tienes que quitarte el ego. Jamás en la Biblia escucharemos la palabra ego. Una vez un psicólogo supuestamente católico me decía: no, es que Jesús superó el ego a los 12 años. O sea, Dios santo bendito, ¿hasta dónde hemos llegado? Entonces, desde el punto de vista de las religiones asiáticas, mientras exista el yo, entonces no podremos salir y solucionar el problema de la soledad y de tocar al otro interiormente y que otro pueda conocerme y amarme profundamente. Si existe el yo, esto no es posible. Entonces vemos como todo este intento de negarme, de que yo no espere nada, como les decía, como que no me afecte nada, como no sentir nada, que es, digamos, un problema que se llama disociación, que es un problema psicológico gravísimo. El hecho de que yo ya no sienta mis heridas, ni sienta mis necesidades, ni mis anhelos, es la destrucción del yo, dirá el Papa Benedicto XVI, pues que no tiene nada que ver con el cristianismo. Esa destrucción del yo en la que también supuestamente el cristiano es el que debe dejarse hacer de todo, ¿no? Que me hieran, como una interpretación equivocada de poner la otra mejilla, que significa abandonar mi dignidad, abandonar mis derechos, abandonar mis necesidades y negar mi yo. Lo cual, pues, como estamos viendo, nos lo presenta el Papa, es como la médula de las religiones asiáticas, del budismo. El yo mismo es la prisión. Tengo que disolver el yo, dejar atrás la personalidad como prisión y como lugar de irredención, dejarme caer en la nada del verdadero todo. El regreso a la nada, el abandono del yo
como la única liberación verdadera y definitiva. Quien experimenta día tras día la carga del yo y la carga del tú puede entender la fascinación de un programa semejante. Pero ¿es realmente mejor la nada que el ser, la disolución de la persona que su plenitud? Entonces, fíjense, día tras día experimentamos la carga del yo, es decir, de todas esas heridas que tenemos, de todas esas dificultades en nuestras experiencias en las relaciones interpersonales. Entonces, como salvación viene la esperanza de que yo me disuelva, de que yo no me sienta. Y vienen todos estos tipos de relajación y de meditación que se han metido en el mundo cristiano. Y pues obviamente para quienes experimentamos día a día la carga de esto, pues qué rico, ¿no? Pero dice, bueno, ¿será que esta es la solución? ¿De verdad se trata de que a mí me ruede todo, de que yo no me sienta, de que yo olvide mis necesidades, de que yo no espere nada? Que es como el mandamiento del mundo moderno. Entonces, dice el Papa, no. Dice, el yo y el tú no pueden reconciliarse si el hombre sigue sin reconciliarse con su propio yo. Con toda la carga de mi historia, con toda la carga de mi imperfección, con esas heridas que están ahí, que constantemente aparecen y que yo quiero meterlas en un túnel y no volverlas a ver. Estamos en contra de nuestro yo porque es que nos pesa. Es que el pecado original nos trajo sufrimiento, soledad, una sensación de que no podemos con la vida, o un deseo de controlarlo todo, que constantemente es frustrado. Entonces nos frustramos con nosotros mismos y no nos gusta ser nosotros, no nos gusta esta carga de ser humanos. Y dice el Papa, pues entonces, o sea, si no hay espacio para ti, si no hay espacio para tu humanidad, para tu fragilidad, para tu impotencia, pues entonces, ¿cómo puedes recibir al otro? ¿Cómo puedes recibir a otro que también es imperfecto, que también tiene dificultades para amar? ¿Cómo puedo si yo mismo no logro reconciliarme con mi propio yo? ¿Cómo podrá aceptar ese yo, el yo sediento y ávido, que grita reclamando amor, reclamando al tú, pero que al mismo tiempo se siente vulnerado, amenazado y coartado por el tú? Entonces nosotros tenemos una gran sed del amor perfecto, gritamos reclamando ese amor, y obviamente entre seres humanos no es lo que vamos a recibir, no recibimos un amor perfecto, incluso si viviéramos entre santos. Entonces lo que nos ofrece la religión oriental, asiática, es deja de querer nada, tú apaga tus deseos y confórmate con no recibir nada y así dejarás de sufrir. El deseo es la causa del sufrimiento. No, el deseo del amor es parte de nuestra esencia y Dios viene a darnos esta agua del amor para satisfacernos. Entonces, no se trata de apagar esta sed, sino de encontrarle en el agua viva que Dios nos da. Y eso implica que mi corazón no lo puedo como apagar y matar para no seguir sintiendo esto, porque obviamente con los demás nos sentimos vulnerados, amenazados, coartados, y podemos vivir eternamente ocupándonos de esta incapacidad de los demás de amarnos y sentirnos víctimas y todo el tiempo estar concentrados en eso, en vez de llevar nuestras heridas al altar de la sanación que nos ofrece Dios, que es este amor que Él nos da y que puede realmente hacerse cargo de nuestras heridas. Entonces, reconciliarnos con nuestra imperfección, reconocer también que nosotros somos incapaces de amar,
que también nos cuesta comprender al otro, que tenemos a veces una parte de nosotros implacable, un crítico interno que nos matonea a nosotros y que también matonea a los demás. El darnos cuenta de esto puede también llevarnos a nosotros al altar del perdón y de que Dios resuelva estas incapacidades que tenemos, pero no desde la crítica, desde el rechazo, desde el combate. Dice luego el Papa, frente a la gran voluntad que anima a las religiones asiáticas, las técnicas modernas de la dinámica de grupos, de la reconciliación del hombre consigo mismo y con el tú, son solo pobres soluciones sucedáneas, aún a pesar de sus sofisticadas artes. En ellas se dispone al yo y al tú para funcionar al mínimo. Se les acostumbra a reglas a fin de percibirse lo menos posible y de no desgastarse en la mutua fricción. Su pasión divina se ve reducida a un par de instintos y el hombre es tratado como un aparato cuyo manual de instrucciones hay que conocer. Se intenta solucionar el problema de la condición humana negando en general al ser humano y tratándolo como un sistema de procesos que se atraviesan y que hay que aprender a dominar. Es importante recordar que la psicología nació como una ciencia que no estaba inspirada en la teología y que quería desechar todo el mundo de la fe. Así que si no resolvemos este problema del yo y del tú con el Espíritu Santo, pues todas estas técnicas pueden simplemente adormecer esta herida de la soledad que es incurable. Eso de, como dice aquí el Papa, es que es increíble este teólogo que trata cuestiones tan humanas, percibirse lo menos posible, les decía yo, ¿no? Entonces, como olvidarme de mí, ¿no? Hacerme la que no existo, hacerme la muerta y no desgastarse en la mutua fricción. Entonces, como hacer como si no pasara nada, y hay una cantidad de técnicas del perdón que en vez de hacerse cargo de las heridas, lo que tratan es de que yo genere un logro de, yo perdono al otro, y entonces no importa mi historia, no importa el pasado, solo el presente. Y es como disociarnos de todo ese aparato de heridas que traemos y que quedan entonces sin resolver, porque nos olvidamos de nosotros mismos y entramos en este nirvana de reconciliación, en donde yo constantemente tengo que negarme, pero una negación que no es la que Dios quiere. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el Espíritu Santo y con la Iglesia? La respuesta es la siguiente. La alternativa cristiana al nirvana es la Trinidad. El nirvana, como les digo, es hacia donde tienden las religiones asiáticas, que es como un estado de impasibilidad, ese estado en donde todo me rueda, en donde yo ya estoy por encima de la naturaleza humana, en donde yo no espero nada, no tengo ningún deseo, no le exijo nada a nadie, que como les digo, a veces la misma psicología quiere llevarme a ese estado de impasibilidad, ese nirvana. Entonces dice el Papa, no es nirvana, es Trinidad, es Espíritu Santo. Es Trinidad, es una unidad última en que ese frente a frente del yo y del tú no queda abolido, sino que se integra en el Espíritu Santo. Es decir, no se trata de que yo pierda a Ana María porque es que ella es un ego, ella es este aparato del yo que es tan complicado y lo tengo que desconocer. Y entonces tengo como que volverme uno con el otro y todos estamos juntos en el amor y fusionados y qué delicia y meditamos y nos relajamos. No, ese frente a frente no queda abolido. Es decir, yo reconozco mi dignidad,
reconozco la dignidad del otro, reconozco mis necesidades que son tan importantes y dignas como las tuyas. En nuestra cultura machista, por ejemplo, las necesidades de la mujer tienen que aplastarse para que las necesidades del hombre sean las que se reconozcan, ¿no? Entonces todo el mundo, pasito, porque es tu papá, que no se enoje, no, pero hay que comprenderlo, sí, es que pobre, él tiene dificultades, entonces aguántate todo lo que hace, porque es que tú eres el hijo y le debes respeto y la honra a tu padre. Pura mentira, puro machismo, en donde las necesidades de los adultos y sobre todo de los hombres están por encima de las necesidades de los niños. Pues a los niños se les puede pegar, a los niños se les puede, los niños no tienen derecho a decir, mira, esto que estás haciendo no me gusta, los niños se tienen que aguantar todo, siempre le quedamos debiendo a nuestros padres y ellos no tienen que pedir disculpas ni nada, porque aquí, ¿verdad? No hay un yo y un tú, solo hay un yo adulto y el tú que se friegue, ¿no? Esa es nuestra cultura machista. Entonces está diciendo el papá, no. Aquí sí hay un frente a frente del yo y del tú. Esto no queda abolido, sino que hay una unidad que es posible mediante el Espíritu Santo. Porque fíjense, en Dios hay personas, no es un Dios así abstracto como decíamos la vez pasada, Dios, ¿no? Dios como el de los aztecas, ¿no? Como un Dios todopoderoso al que hay que tener contento para que nos dé la cosecha y le ofrecemos sacrificios. Es un Dios como sin rostro, que es el Dios sin rostro al que el ser humano puede llegar con sus fuerzas naturales, es decir, la misma ciencia, los filósofos de antes de Cristo llegaban a la conclusión de que tenía que haber un Dios, o sea, alguien que había creado todo esto, una razón más grande que todo, y que nosotros pues no dependíamos de esa divinidad, y teníamos que mantenerla contenta para que nos diera cosas buenas. Es ese Dios sin rostro, es simplemente una fuerza sobrenatural o una razón más inteligente que todos nosotros, que fue la que creó el mundo. Ese no es el Dios cristiano. El Dios cristiano es este que se nos reveló como tres personas, un solo Dios verdadero. Entonces, en él hay un padre y un hijo, no es que se funde y entonces no tienen ego y entonces son lo mismo. No, el padre tiene su personalidad, el hijo tiene su personalidad y el Espíritu Santo los integra, los hace uno. Es una fuerza de amor que hace que aun siendo dos personas completamente diferentes, sean una sola. Entonces, si se fijan, digamos, todo el sacramento del matrimonio está basado justamente en esta vocación del hombre a la unidad en la multiplicidad de personas. Entonces, toda la familia no se puede diluir para que la voluntad del padre sea la que tenga el poder. No. Aquí cada quien vino a hacer lo suyo y cada quien le pertenece a Dios y su misión en esta tierra, la del niño de 3 años, es tan importante como la del señor de 65. Aquí no hay más importantes que otros. Dios no ha creado la persona para que sea disuelta, para que se niegue su personalidad. Por ejemplo, esto es una tendencia a veces incluso en las congregaciones, ¿no? Todo el mundo tiene que hacer lo que diga el superior. No, también tienes que seguir tu conciencia donde se manifiesta la voluntad de Dios. Sí, tampoco dentro de una congregación vale más la voluntad de un superior que la del que abre la puerta, como pasaba con Martín de Porres, que era el portero de su congregación y era más santo que todos a su alrededor. Entonces, no se disuelve la voluntad de ninguno en favor de las de los demás. Los hijos no vienen a realizar nuestra voluntad, a que sean lo que nosotros queremos. No podemos disolver la voluntad de los niños simplemente porque son niños. Entonces, vuelvo a leer. Dios no ha creado la persona para que sea disuelta.
sino para que se abra a la totalidad de su altura y a su máxima profundidad, para que se abra hacia la dimensión donde el Espíritu Santo la envuelve y es la unidad de las personas separadas. Un niño de 5 años está hecho para abrirse a una altura de su persona y de su dignidad. Le pertenece al Espíritu Santo, no le pertenece ni a la mamá ni al papá. Y el Espíritu Santo ya desde que nace, desde que es concebido, envuelve a esta personita. Tal vez esto suene demasiado teórico, pero tenemos que intentar acercarnos paso a paso al programa de vida que contiene. Entonces, el cristianismo no disuelve mi personalidad, no disuelve mi persona, no me hace que yo me disuelva en un rol y en donde cada persona podemos desechar a las personas porque en realidad no son necesarias. No, todas las personas son necesarias, todas las personas son queridas por Dios y a Él le pertenecen. Y educar niños consiste en esto, en hacerles conscientes de su dignidad, de su altura, de que le pertenecen a Dios y tratarlos como tales, pero primero lo tengo que empezar a hacer conmigo. Tengo que empezar a yo valorarme, escucharme, estar presente para mí misma, porque dentro de mí se revela la Trinidad. Como dice el catecismo, para escuchar la voz de la conciencia hay que estar suficientemente presente para sí mismo. Y a veces uno pregunta, bueno, pero cuéntame cómo te sientes y qué pasó. No sé. Las personas como que ni siquiera nos enseñan a estar presentes para nosotros mismos, a conocernos, a ver lo que nos pasa, a ser expertos en nuestro temperamento, en nuestra personalidad, en los dones que Dios nos ha dado. No, es como que simplemente obedece, cumple un rol de hijo, cumple un rol de esposa, cumple un rol de esposo, pero en realidad nadie se conoce. Nadie tiene ni idea quién es. Todos estamos solos. A este camino, entonces, es importante convertirnos. En las celebraciones litúrgicas de la Iglesia Oriental, después de la fiesta de la Trinidad, está el domingo de Pentecostés. Se celebra el lunes la efusión del Espíritu Santo, la fundación de la Iglesia, y el domingo siguiente la fiesta de todos los santos. Entonces, fíjense que en todas estas celebraciones litúrgicas se ve en qué consiste realmente la Iglesia y cómo está ligada justamente a cómo es la Trinidad y cómo Cristo nos entrega su Espíritu, y en esta efusión del Espíritu Santo es que se funda la Iglesia y que nos da, digamos, la misma personalidad de Dios, en donde somos muchos, donde la fiesta de todos los santos son justamente todos estos cristianos que, siendo cada uno único, irrepetible, singular, conforma un cuerpo de Cristo por la efusión del Espíritu Santo. La comunión de todos los santos es la humanidad configurada en unidad. La comunidad de todos los santos es la humanidad configurada en unidad según el modelo de la Trinidad. La ciudad futura que ya está en proceso de surgimiento y que nosotros procuramos construir con nuestra vida. Fíjense que cada santo es completamente diferente. No hay un santo igual al otro. Por eso no se trata de que nosotros imitemos a los santos en las formas particulares como se expresa la gracia en su vida. Es imitarlos en el sentido de que ellos se rindieron a la acción del Espíritu Santo para quedar unidos a Cristo, pero con sus rasgos de personalidad y de temperamento y sumisión, y las obras que el Padre predestinó para que hicieran son totalmente únicas y irrepetibles. Eso es una belleza, ¿no? Como tanta variedad de personalidades pueden constituir un solo Cristo, y cada uno en el cuerpo es un miembro diferente.
En el cuerpo humano, cada órgano, cada parte del cuerpo es totalmente diferente y sin embargo hay una unidad en el cuerpo y esto es, digamos, como dice el Papa, es la imagen ideal de la iglesia, situada, por decirlo así, al final de la semana en cuyo comienzo se encuentra la iglesia terrena, es decir, nosotros habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios para que Dios se hiciera hombre y fuéramos, digamos, insertados en esa unidad que tiene la Trinidad. El ser humano cayó en el pecado, se separó de la vida de Dios y inauguró, digamos, ese infierno que llevamos todos adentro, que es el que quiere como cerrarse uno en sí mismo y no estar conectado con Dios. Es esa la neurosis universal del ser humano que cree que tiene que ser perfecto por sí mismo. Y Cristo de todas maneras se hizo cargo, se hizo hombre y se hizo cargo de toda esta separación y de esta desarmonía y nos lleva, Él atrae desde la cruz, desde los sacramentos, nos atrae hacia Él para volver a constituir esta Jerusalén celestial, esta iglesia en la que Dios será todo en todos. Dios será todo en todos, que es la parusía, el final de los tiempos. Entonces nosotros somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo podemos entonces aceptar estar en discordia con los demás? Estar en discordia con nosotros mismos, empezando por eso, ¿no? Que es como con lo que el Papa empezaba esta plática. El yo y el tú no pueden reconciliarse si el hombre sigue sin reconciliarse con su propio yo. En las religiones asiáticas hay una lucha contra el ego. Y en muchas meditaciones tipo oriental se quiere superar el ego para llegar como a una unidad en donde no hay persona. Como les digo, hay muchas regiones del catolicismo que han adoptado este tipo de visión y este tipo de prácticas. Así que ojo con este tipo de orientación en donde tiene que desaparecer el ego y en donde hay una lucha contra el ego. El Espíritu Santo se hace visible y se representa en la iglesia. Entonces, si Cristo es el ícono del Padre, la imagen de Dios y al mismo tiempo la imagen del hombre, la iglesia es la imagen del Espíritu Santo. Voy a volver a repetir. Si Cristo es el ícono del Padre, la imagen de Dios y al mismo tiempo la imagen del hombre, o sea, cuando vemos a Cristo, vemos al Padre que lo engendra y al hombre que Él ha asumido. La iglesia es la imagen del Espíritu Santo. A partir de ahí podemos entender qué es propiamente la iglesia en lo más hondo de su esencia. Es la superación del límite entre el yo y el tú, la unificación de los hombres entre sí a través de trascenderse a sí mismos hacia el propio fundamento, hacia el amor eterno. La iglesia es la incorporación de la humanidad en la modalidad de vida de Dios trinitario. Es decir, la iglesia nos incorpora en la forma de ser de Dios, que siendo tres personas es un solo Dios verdadero. Entonces la iglesia es la unión de muchas múltiples trillones de personas que se convierten en un solo Cristo por obra del Espíritu Santo. Entonces, realmente somos miembros los unos de los otros, unidos de manera indisoluble, pero al mismo tiempo no perdemos, como decíamos, nuestra personalidad. Entonces, por eso la iglesia no es cuestión de un grupo. La iglesia no es un grupo. La iglesia no es un círculo de amigos. No puede ser iglesia nacional o identificarse con una raza o con una clase. Si así es, tiene que ser católica, reunir juntos a los hijos de Dios que estaban dispersos. La iglesia reúne a los hijos de Dios que estaban dispersos, como dice el Evangelio de San Juan.
Cristo recogió a todas las ovejas perdidas y las convirtió en un solo redil, pero no porque sean un grupo de gente reunida, uno al lado del otro. No estamos uno al lado del otro, estamos uno con el otro, porque estamos dispersos, o sea, vivir nuestra vida, tenemos constantemente ese peso de que queremos como estar siempre el uno frente al otro, pero como comparándonos. ¿No tienen ustedes como un comparador interno que todo el tiempo está haciendo estas comparaciones feas de quién es más, quién es menos, quién tiene más, quién es más importante, quién es menos importante, quién es más calificado, quién es menos calificado? Eso no existe dentro de la iglesia. Fíjense que, por ejemplo, me encanta el cura de Ars, que casi no lo ordenan porque le iba pésimo en sus estudios de sacerdote. Lo ordenan porque era un hombre de oración. Y resulta que lo mandan a la peor parroquia, a la parroquia de Ars, que pues nada que ver, era la peor parroquia. Y resulta que se convirtió en un sacerdote que daba las mejores homilías de Europa y viajaban de todos lados a escucharle sus homilías y a confesarse con él. Y era un sacerdote que casi ni pasa pues los estudios, se rajó en sus estudios. ¿Y era menos que los que no se habían rajado? No. En Dios ese tipo de cosas no tienen ningún problema, no son un obstáculo, son un obstáculo para nosotros, que constantemente vivimos en esa comparación, en ese estar más arriba o más abajo, sentirnos menos o sentirnos más. Si hay en nosotros ese tipo de perspectiva, hay que llevarla a la confesión y pedirle a Dios que la supere. No podemos permitirla. A veces nos desayunamos con nuestro comparador, almorzamos con él, tomamos onces, tomamos medias nueves y cenamos con ese comparador nuestro que se siente menos o que se siente más. Y nos creemos católicos. Y fíjense, no puede haber iglesias nacionales o identificarse con una raza. A mí me pasó que viví mucho tiempo en Polonia y Polonia pues sobrevivió en el mapa por ser católica. Entonces resulta que para muchos polacos, no quiero decir para todos, ser católico era ser polaco. Entonces la personalidad del polaco, esa personalidad toda melancólica, tímida, no extrovertida, introvertida, eso era ser católico. Resulta que pues los colombianos, muchos de nosotros somos todo lo contrario. Entonces era como una incomprensión de que el tipo de personalidad, más bien el tipo de temperamento que tienes no tiene nada, no hay un temperamento más católico que otro. Por ejemplo, el Padre Pío, italiano, se caracterizaba por tener un carácter fuertísimo. Dice el padre Tadeusz Reicher en su libro Meditaciones sobre la Fe, dice que era un hombre brusco, el Padre Pío, y que entonces no era católico porque no era así, todo tímido y hablaba bonito, porque así habla Cristo. Entonces el temperamento católico es el que es así, lo sientes todo bonito. Pues no, el Padre Pío con su temperamento italiano tremendo y brusco, igual es santo. Entonces no hay una iglesia nacional que se identifique con una raza, con un temperamento, con una manera de ser, con una clase. Nada que ver. Por ejemplo, Santa Faustina, en el convento en donde estaba la secretaria de la Misericordia Divina, ella era la que cocinaba y limpiaba los baños. Tremenda santa. La expresión que describe el proceso espiritual de las religiones asiáticas podrá resultar poco adecuada para representar el camino cristiano. Sí implica ser cristiano y es correcto el abrirme, el ser abierto a algo que Dios me va a dar, a algo que no tengo yo. Llegar a ser cristiano es llegar a ser unido. Los añicos de la imagen rota de Adán tiene que ser recompuesto. Es decir, no por tener yo mi personalidad, entonces voy a estar desunida de los demás porque voy a creerme mejor que otros o más importante que otros. Entonces, ser cristiano no es una confirmación de sí mismo, sino ponerme en marcha hacia la gran unidad que abarca la humanidad de todos los lugares y de todos los tiempos. Entonces,
Este intercambio es absolutamente fundamental. La psicología moderna no trata de intercambios. Tú tienes que lograr hacer todas las cosas para superar tus divisiones. Tú tienes que suscitar un perdón sacado quién sabe de dónde. Tienes que tú superar tus cosas sin un intercambio con Dios. No. En el cristianismo, ni te quedas solamente contigo, ni te quedas solamente en una divinidad abstracta. Es decir, por ejemplo, tengo dificultades con alguien que no sabe tratar a los demás, lo cual es pues el pan nuestro de cada día. Yo puedo simplemente atrincherarme en mi crítica, en mi odio, en mi resentimiento, ¿no? Y estar alimentando esa distancia o decir, Dios mío, mira estas barreras que se han levantado en mí contra esta persona. Esta es una pobre alma en pena, cautiva de su propio cerebro, igual que yo. Yo te entrego todo esto que estoy sintiendo en contra de esta persona. Y tú, compárteme el amor que sientes por ella. No quiero que reine el resentimiento y la división que hay contra esta persona. Eso no quiere decir que yo desconozca mi yo y me vaya a ponerme frente a personas que me van a maltratar. ¿Cómo por qué? Jesús mismo, cuando lo iban a matar, hasta que no fue la hora que le tocaba morir, siempre se escapaba. Yo no tengo por qué. Es más, no salió para Egipto cuando lo iban a matar cuando nació. O sea, ser cristiano no significa que yo me vaya al matadero todos los días a ver personas que me quieran maltratar, personas que me quieran maltratar. No. La gente tiene derecho a vivir mal, pero no conmigo. Entonces, el cristianismo no es que yo vaya y me exponga al maltrato, pero tampoco quiere decir que yo rechace y odie al maltratador, porque ahí esa desunión yo la puedo, primero, hacerme cargo de esas heridas, ¿verdad? Porque Cristo viene a hacerse cargo de las heridas, no a que a mí me ruede lo que hace esta persona que me maltrata. No, Cristo se hace cargo de esas heridas. Pero también yo, ¿por qué atrincherarme en el odio, en el resentimiento, en la crítica, en estar además murmurando como nos encanta, ¿no? Hablar mal de los demás, o sea, ¿en dónde dice hablarás mal de los que te maltratan? En ningún lado. Entonces, no es exponerme, porque yo tengo que reconocer mi yo y mis necesidades y protegerme, pero tampoco es atrincherarme en mi odio y tampoco es yo superar y crear la chévere, la Ana María, la bonita, que finalmente es una deshonesta hipócrita, como nos encantan los colombianos, ¿no? Que somos unos hipócritas. Estamos pensando terrible de una persona y la tratan, ay, sí, y que nos creemos cristianos. No, nada de eso. Entonces podemos utilizar esa que Cristo quiere compartir con nosotros todo lo suyo y nosotros estar en este intercambio constante de nosotros. Qué rico uno, por ejemplo, tener, digamos, una persona que lo ha herido, que lo hiere. Decir, bueno, Jesús, hagámonos cargo de estas heridas. A ver, esa persona que me hace sentir menos, me hace sentir no vista, invisible, no querida. Bueno, ¿a dónde voy a llevar esa Ana María que se siente así? A los brazos de Cristo. La puedo llevar cada vez que aparezca esa parte herida en mí. Puedo llevársela para que Él, con su amor, la sane y la haga sentir como esa delante de Dios, ¿no? Siempre vista. Dios nos ama a cada uno como si fuéramos los únicos sobre la faz de la tierra. Y eso lo tiene que saber cada parte herida de mi corazón. Y por otro lado, qué rico no decir, Dios mío, compárteme el amor que sientes por esta persona. Porque en realidad yo no sé por qué es así, pero la veo que es una persona cautiva de sus propias impotencias e incapacidades. Señor, atráela hacia ti. Y toda esta molestia que siento, te la ofrezco para que tú ganes y venzas en el corazón de esa persona todo lo que la separa de ti. Te ofrezco también esta molestia que los budistas me prometen quitármela, ¿verdad? Y la psicología moderna también. Y yo digo, no,
bueno, esta molestia que siento ante esta persona, Jesús, voy a ofrecerla justamente por esta persona para que tú venzas en su corazón, porque nosotros no podemos hacernos cargo de las enfermedades afectivas de los demás, pero Dios sí puede, y con nuestra cooperación, entregándole lo nuestro y recibiendo todo lo que Él nos quiere dar. Bueno, Dios mediante, nos encontramos en otra oportunidad. Me encomiendo a sus oraciones, que el Espíritu Santo nos atraiga hacia la unidad con la Trinidad. Quedamos como siempre con María.